Audiovisual Clips. Hablaremos hoy de Alexandre de Rhodes y su expedición al Vietnam. ¿Quién es Alexandre de Rhodes?, preguntará usted. Bueno, este hombre nació el 15 de marzo de 1591 en Avignon, que era una ciudad que solía recibir a familias de origen judío. Tal el caso de la familia de este hombre, de Alexandre de Rhodes. Venían de Calatayud, de donde habían tenido que huir cuando un siglo antes se había decretado la expulsión de los hebreos de España. Bueno, durante algún tiempo la familia mantuvo en secreto sus creencias y en fin. Pero Alexandre se convirtió y entró en la orden de los jesuitas, y después de sus estudios decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados Indipetae, es decir, los que viven a la espera de pasar a Indias. Rhodes quería misionar en el Extremo Oriente. No me gusta mucho esa palabra, ¿no? Años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Dice, me voy a ir al Japón a misionar un poco. Después de un viaje terrible, Alexandre llegó al Japón. Había atravesado tempestades, hambre y pestes. Cuando puso un pie en las costas japonesas, tuvo que volver a embarcar. Las férreas leyes de los shogun prohibían la entrada de los extranjeros al país. Entonces Alexandre de Rhodes decidió desviarse y se fue al Dai Viet, al gran país, región que se llamará más tarde Vietnam, país del sur. De manera entonces que si Vietnam es país del sur, Vietnam del sur es país del sur del sur. Por el contrario, Vietnam del norte es país del sur del norte. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. En el año 111 a.C., el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Desde ese momento se reemplazó a la nobleza local por administradores chinos. El confucianismo, es decir, la doctrina de Confucio, ¿no?, se convirtió en la creencia nacional. La lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria, y se adoptaron los ideogramas chinos como forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento las revueltas de las aristocracias locales fueron constantes. Pero recién en el año 939 las tropas vietnamitas derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente. La primera dinastía local que gobernó el Vietnam fue la dinastía Lý. Hay que decir que se mantuvieron de todos modos muchas instituciones chinas, entre las cuales figuraba el sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno. Esa carrera del funcionariato, que era tan densa en la China, donde los funcionarios debían estudiar de todo, e incluso poesía. Está muy bien que un funcionario sea poeta. ¿Qué le parece? Vos vas a, qué sé yo, a comprar papel sellado de 2 pesos y te atiende un poeta. Aquí va uno a los... Bueno, se hace un depósito en el banco, te atiende el cajero del Banco Nación, es poeta. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. Bien. De todos modos, lo que hay que decir es que aquella sociedad vietnamita era un reflejo de la sociedad china. Reflejo pálido, dice nuestro cronista. Siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en la China, los ejércitos de Kublai Khan atacaron Vietnam. Estamos hablando allá del año 1200 y algo, ¿no? Atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar esa región al imperio chino que ellos controlaban. Pero los mongoles no pudieron entrar y fueron derrotados. En 1428, Le Loi ascendió al trono como primer emperador de la dinastía Le. Lo hizo luego de derrotar un último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Ahora bien, cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam, en el siglo XVII, como hemos dicho, 2 clanes aristocráticos ejercían el poder. Y el país estaba dividido y en guerra. Mal momento para llegar. Sí.
estaba dividido en dos. El primer sector se llamaba la Cochinchina, un nombre que conservó incluso hasta bien entrado el siglo XX y que llenaba de felicidad a los alumnos del colegio primario. La Cochinchina, cuya capital era Hue, algo así como Hue paisano, pero con H. Y después estaba Tonkin, cuya capital era Hanoi, la que hoy es la capital de Vietnam. No sé si es Hanoi o Seúl la capital actualmente con el Vietnam. Bueno, la visita de este muchacho, Alexandre de Rod, osciló. Seúl es la capital de Corea, quise decir Saigón, ¿no? Me refiero a las dos capitales que famosamente estuvieron en conflicto durante la guerra de Vietnam. La visita de Alexandre de Rod osciló entre esas dos regiones, iba de Tonkin a la Cochinchina y de la Cochinchina a Tonkin. Cuando estaba en la Cochinchina lo mandaban a Tonkin y cuando estaban en Tonkin lo mandaban a Hue, la capital. Depende del humor que tuviera. Depende del humor que tuviera. Y andaba chupando las medias de uno y otro gobernante con tal de convertir a alguno. ¿Y qué fue? A salvar almas. Era un hombre alto, me refiero a de Rod, de rostro alargado, con grandes ojos salientes, con una gran nariz recta y larga barba negra, dice el cronista. Lindo tipo de hombre. Lo conozco. Sí. La verdad es que la región, igual que el Japón, era bastante hostil a los extranjeros. Pero también sabían en Vietnam que la única forma de hacerse fuerte frente a la amenaza china era apoyándose en algunas potencias extranjeras. Así, Alexandre de Rod pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que iban al oriente a comprar un poco de todo. Y allí se encontró en la Cochinchina con una cultura frágil. Eso es lo que dice él, ¿no? Se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados que se llama Nom, lengua Nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del taoísmo con el budismo. Es decir, era una cultura frágil. Y Alexandre aseguró por este motivo que pronto admitirían una inspiración venida de afuera. Imagínense, si estaban ahí mezclando cosas, cerveza con naranjín, si algo sólido venía desde fuera lo iban a aceptar inmediatamente, o al menos eso es lo que conjeturó el amigo Alexandre. Algunos jesuitas ya habían estado por ahí, Gaspar de la Cruz, por ejemplo, pero no habían podido superar la ignorancia de la lengua, no podían establecer ningún contacto, y la mayoría de las gentes comentaban o contemplaban con cierta prevención a los que no hablaban su idioma, incluso con temor. Rod, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar en una lengua que muchos consideraban incomunicable a los europeos. Cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, Rod contó que le parecía escuchar a los pájaros. 6 meses después predicaba en la lengua de la Cochinchina. En 3 semanas, un muchacho del país tan dotado que comprendía casi al instante todo lo que el misionero quería decir, le enseñó los diferentes tonos, las intensidades y los volúmenes de la pronunciación del dialecto. Rod fue autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. Bueno, los franceses estuvieron un rato largo ahí también, En Cochinchina reinaba el señor Sai Buong. Pronto Alexandre convirtió a la prima del rey. Agarró a la prima del rey y le dijo, convertite al catolicismo. La llamó María Magdalena y la bautizó. La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que incluso suscitó reacciones, porque medio de prepo te quería convertir. Pero al rey no le importaba nada, estaba preocupado por la prosperidad del reino y el tráfico, el intenso comercio que traían los portugueses bien valía una misa. Pero un día la flotilla de comerciantes portugueses no paró en el reino de Sai Buong, pasó de largo y se le vino la noche a Alexandre porque las recriminaciones de sus adversarios se hicieron más intensas, empezaron a calumniarlo, decía que sus prédicas atraían sobre los campos la sequía
y sobre las caras los insectos molestos. Imagínese, está predicando el catolicismo y hacen correr la bolilla de que usted corta la mayonesa con la mirada y ya le empiezan a rajar. Y se fue a Hanoi, a Tonquín, a la otra parte del país dividido. Y allí gobernaba el rey Trinh Trang, discúlpeme. Un payaso. Sí. Al rey le decían Chua. Ya sabemos mucho del idioma de Vietnam. Rey se dice Chua. Ah, mira. Viet quiere decir país, Nam quiere decir sur, y Dai quiere decir grande. Y todo por el estilo. Sí, es todo más o menos parecido. Es muy fácil, es muy fácil. El que no quiere aprender, contrariamente a lo que dice, ¿no? El que no quiere aprenderlo es porque es perezoso. Bien, el rey Trinh Trang. Bueno, llegó el tipo ahí, qué sé yo. Ni bien llegó, en el mismo momento de llegar, lanzó un sermón. Se mandó un sermón porque se había juntado mucha gente que venía a curiosear, ¿no? Y el rey Trinh Trang recibió al jesuita, y Rod, como hacían los jesuitas, le entregó al rey un reloj mecánico, un libro de matemáticas en chino y otro libro del cielo y de los astros, para impresionarlo. Pero el rey también, Trinh Trang, le regaló cosas, porque también pretendía convertir a quien tenía enfrente. Al final se hicieron amigos y Alexandre pronto se construyó una casa cerca del Palacio Real. Mire usted, se edificó una casita en Hanoi. Pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo, empezando por la hermana del rey, a la que bautizaron con el nombre de Catalina. Con las minas le iba bien así. Sí. En la prédica. Sí, es posible que tenga razón. Siempre ha sido así, ¿no? Esta muchacha arrastró tras de sí en esa conversión a varias personalidades de la corte y en particular a su madre, a la madre de Catalina. Catalina era poetisa también y predicaba en verso. Escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación hasta la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión de Cristo. Todo en verso y en vietnamita. En verso es difícil, pero en vietnamita es mucho más difícil, o a lo mejor más fácil. Por ahí, para la rima, ¿no? Rod utilizaba otras armas. Como sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos y la música, multiplicó las manifestaciones donde se mezclaban juegos, cantos, danzas y sainetes. Mira sainetes. Convertía así, le representaba el conventillo de la Paloma, sí. Y los vietnamitas muy contentos. El caso es que tomaba como pretexto las ceremonias religiosas y hacía unas verdaderas juergas. Ah, que le gustaba la fiesta. Lo hizo tan bien que a los 2 meses había bautizado a 3.500. No. Los convertidos adoptaban una religiosidad exacerbada, como ya es fama, ¿no? Algunos hacían hasta 15 días de marcha atravesando arrozales y selvas para ir a confesarse con él. Y también llegaron las reacciones. Las concubinas reales, atención a esto, asustadas ante la idea de que su señor se hiciese cristiano y monógamo, imagínense, adiós mi plata, laburamos en un harén, y el señor del harén se hace cristiano y monógamo, nos rajan en toda la calle. ¿Qué será de nosotras con esto del cristianismo? Provocaron estas concubinas una revolución. Se aliaron con la guardia siempre está propensa a la alianza con cualquiera. Agarra viaje. Y más con una. Se aliaron para persuadir al rey de que los misioneros se carteaban en secreto con sus enemigos de la Cochinchina. Los mismos psicofantas acusaban a Alexander de Rod de utilizar agua de muerto. Agua de muerto era la que usaban los bautismos. Bueno, era agua, pero como a veces bautizaban a los moribundos para salvarlos, ellos hicieron correr la bola de que era el agua la que los liquidaba. Trinh Trang se resistía al rey, no se resistía a creer en esas infamias, pero sus mujeres lo convencieron. Vio cómo son las mujeres, y más cuando son 15. Y todos opinan Claro. igual, ¿no? Lo convencieron de que el jesuita era un brujo cuyo aliento podía matar. Yo, si vienen 15 mujeres y tratan de convencerme de algo, enseguida pero digo que sí, Claro. después hablamos. Bueno,
Así que el rey ya no lo llamó más para conversar, solo lo recibía de lejos, y Alexandre le gritaba, pero el rey era un poco sordo, y usaban un eunuco como correveidile, y el eunuco le cambiaba los mensajes. Mira. Incluso predijo un eclipse de luna para impresionar, pero el eunuco no dijo nada. Y el eclipse sucedió, pero como el eunuco dijo cualquier cosa, nadie se impresionó. Hasta que Trintran, el rey, promovió un edicto. Prohibimos, bajo pena de muerte, a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predican. Bueno, lo rajaron a Alexandre. Pero parece que nadie podía con el jesuita, que era medio cabezón, Mientras navegaba en la nave que lo deportaba, convirtió al capitán y a 80 de sus hombres y se volvió a la Cochinchina. Me voy. Pero ni bien llegó, fue detenido y condenado a muerte. Diga que aquella prima del rey, María Magdalena, que él había convertido, bueno, le salvó la vida. Le dijo al rey, déjalo, que sé yo. Lo expulsaron una vez más y jamás volvió a ver el Vietnam. Murió en 1670, a la edad de 79 años, predicando el cristianismo en el lugar más difícil de todos, Isfahan, una ciudad del Irán que fue durante mucho tiempo sede del Shah y capital del Estado. Ese era Alexandre de Rhodes, y esas fueron sus expediciones al Vietnam. Pobre, ¿no? Al final, siempre terminan igual estas expediciones al oriente de los jesuitas. Están ahí ya de convertirlos a todos y algo, una alcahuetería, una mancada, un buen corneta, arruina todo. Si no, en este momento, Vietnam sería cristiano. Y la China también. No será mucho. Sí, sí, y Japón también. Allí estuvieron los jesuitas. Mire, si hubieran tenido éxito, bueno, imagínense. No se dio. No se dio, pero santos chinos. El Papa sería chino. Sí. Con todos los chinos que hay, imagínense. Pero acá. Ya, seguro. Muchas más posibilidades que otros. Y si lo votan, sí. Mao Zedong tercera. Bueno, ¿a quién dedicar esto? No sabemos. Bueno, sí, como no está Rolón, y acá sí hay mujeres, sí. A las concubinas estas, a las 15. Que lo convencieron entre las 15 de que el jesuita traía las pulerías. Lo convencieron de arriba abajo. Claro. ¿No? Por culpa de esas concubinas, hoy esta nación, el Vietnam, se debate no se debate en realidad, no es cristiana, por culpa de esas concubinas, ¿no? O gracias a esas concubinas. Nunca lo digan ellos. No lo sabemos. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.